Viernes 3 de agosto del 2012. Aquí estamos con la pieza que ya se cortó. He puesto las esquinas para que se vea cuál era la posición. Estas esquinas fueron cortadas del tablero cuando era cuadrado, digamos. Se calculó en forma aproximada el centro y ahora estas esquinas se retiran porque ya no son parte del trabajo, más bien se pueden usar para cualquier otra cosa que se quiera, ¿no? Por ejemplo, para hacer un cenicerito, en fin, cualquier cosa uno podría armarlas, digamos, de esta manera, ¿no? Pero eso ya es una cosa que no tiene nada que ver con el trabajo. Podría ser así o así, de alguna manera, o si no, a ver, podría ser así también, ¿no? En fin, puede haber cualquier arreglo, se pega, se tornea y ahí sale otra pieza. Entonces, este es el plato, la parte de atrás del plato. Este es el disco que va al torno. Esto de aquí se llama el falso y la pieza principia verdaderamente de aquí, ¿no? Aquí está con la forma original, está simétrico. Vean cómo esto está simétrico el uno con respecto al otro. Por acá está cortado, está el palo de sangre, la plancha de palo de sangre, ¿no? Que digamos, esto va a entrar en el torno en esta forma. Esto va a entrar así, y sobre esta superficie es que se van a trazar los círculos concéntricos para sacar los anillos. El ángulo de ataque con que se corte no puede ser así vertical, tiene que ser inclinado. Esa inclinación, ese ángulo es producto de un cálculo. No es digamos, esto va a entrar así, se va a cortar con un determinado ángulo así. Ese ángulo se repite en todas las veces, pero ese ángulo no es arbitrario, depende de este espesor, depende de este diámetro, depende de la parte central que uno quiera dejar. Por ejemplo, si quiere dejarle una base muy pequeñita, va a salir un determinado número de anillos. Si quiere dejar una base ancha, salen menos anillos y serán más delgados, y esto hará que la pared se forme así o tenga un ángulo. Aquí en general lo que estamos tratando es de que sea un ángulo amplio, un ángulo inclinado, para que salga no una cosa cónica empinada como si fuera una letra B de vaca, sino más bien una cosa también con lados rectos pero más amplia. Eso tengo que calcular el ángulo de ataque, tengo que calcular el ángulo de ataque aquí, si es así, o más inclinado, menos inclinado, y con eso ya se hace. Eso lo calcularé a la noche. Con ese dato ya puedo establecer los radios, primer radio, segundo radio, tercer radio, la parte central que sirve de base, y con eso ya se comienza a trabajar. Ahora, aquí lo que hay que encontrar es el centro verdadero. El centro verdadero uno lo podría determinar tomando esta distancia y cruzando y sacando, pero lo mejor es poner esto en el torno, que dé la vuelta y uno se da cuenta aquí cuál es el centro, y eso se marca con un lápiz. Eso va a ser lo que voy a hacer en el siguiente video inmediatamente. Cierro por lo pronto, una última mirada de cómo es esto por atrás, así, ¿no? Y esto se va a poner en el torno y se va a marcar el centro. Bien. Hoy es sábado 4 de agosto del 2010. Este es el tablero que ya cortamos como un disco. Ahora lo que se va a hacer es encontrar el centro. El centro es el centro real, no el centro que resulte de mediciones, que eso siempre da lugar a inexactitudes. Por si acaso, esta es la otra cara del disco. Aquí está el plato que se entornilla. Este se llama
el falso, que es una madera que de desperdicio, que no forma parte del trabajo, y el trabajo comienza de aquí en adelante. Entonces voy a poner esto acá en el torno para poder averiguar dónde está el centro. El centro se puede apreciar acá. El centro real va a ser este de ahí, que ahí puede acercar un poquito. Entonces lo que vamos a hacer es marcarlo con un lápiz. Ya, acérquese, lo acercamos. Con un lápiz, y el centro es este punto de aquí. En base a esto se va, mediante un cálculo, a ver dónde va, digamos, el primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, cuarto anillo, quinto anillo, sexto anillo. Esto es una cosa figurada nada más, porque esto no son las medidas, esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo simplemente. Esto después se va a borrar, no es la idea de que eso quede ahí. Entonces voy a borrarlo. Voy a aumentarle un poco la velocidad. Y voy a remarcar bajo la velocidad. No salió bien. No. En antes salió mejor. Ese es el centro. A ver, marque bien el centro, señor, aquí. Ese es el centro. Bien, entonces eso sería todo. Ahora vamos a sacar esto. Como este reversible se le da inversa a baja velocidad, y automáticamente sale. Bien, eso sería todo. Bueno, vamos a hacer ahora el cálculo del ángulo. En esta tablilla he marcado esta altura. Esta altura de acá es exactamente la misma altura que esto. Y he marcado esta distancia. Esta distancia aquí es exactamente el diámetro. ¿Ya? El resto no sirve. Entonces, arbitrariamente he decidido que va a haber una zona, que la base del vaso va a tener 3 pulgadas 3 cuartos. Esta es la base. Entonces esto lo estoy marcando aquí. Esta es la base, o sea, la base va a ser de este tamaño y sobre esto se va a construir. Entonces, a partir de aquí, y he decidido arbitrariamente también, y vamos a ver cómo sale, que van a haber 4 anillos aparte de la base. O sea, este es el 1, 2, 3, 4 y con la base 1. O sea, 5 anillos en total. La base se puede considerar que es un anillo. Este es el 2, el 3, el 4 y el 5.
Luego, desde la base al borde del diámetro, divido, como digo que son 4 anillos, divido en 4 partes iguales, que ya están divididas aquí, 4 partes iguales. Y luego, como esta parte se tiene que montar sobre la otra, uno estos puntos mediante una diagonal, y estos serían entonces, cuando se pone esto acá, esto sería, aquí vendría un anillo, aquí vendría otro anillo, aquí vendría otro anillo y aquí vendría otro anillo. Ese sería el método de corte. Y el ángulo de corte con que va a entrar así va a ser este ángulo. Justamente el ángulo que marcan las diagonales. O sea que con una falsa escuadra yo voy a reproducir este ángulo, voy a hacer una guía que tenga ese ángulo, y con este mismo ángulo va a venir la cuchilla de corte. O sea, la cuchilla de corte no va a cortar así, va a cortar exactamente con este mismo ángulo, que se va a repetir. Cuando se logre eso, esta parte se monta sobre esta sobre esta, sobre esta y sobre esta, y aquí va a salir un vaso que va a tener 1, 2, 3, 4, 5 veces esta altura. Esta altura en este momento es 4 centímetros, o sea, va a tener 20 centímetros. Contando desde la parte de abajo va a ser de 20 centímetros, o sea, va a llegar hasta acá. El vaso va a ser así, hasta acá. El plato o el vaso, es un vaso. 20 centímetros hasta aquí, digamos, así. Contando desde la base va a ser así, entonces así. Voy a hacer luego otro ensayo, ya no con 4 anillos sino con 3. Con 3 anillos va a tener una menor altura y el ángulo va a ser mayor. Vamos a ver cómo sale esto, después de una vez lo calculo. Esto tiene en este momento 21.3 centímetros. Entonces yo acá 21.3 centímetros lo divido ya no entre 4 sino entre 3. Entre 3, entonces da 7 centímetros cada uno. Marco, perdón, no es 21, me he equivocado, es 11.3 centímetros, ya me parecía raro, es 11.3. 11.3 centímetros entre 3, me va a dar 3.76. Entonces yo tomo esta 3.76, pongo aquí en el 10, como si fuese el 1, 10, 3.70, ahí está aproximadamente. Entonces marco aquí, este es un punto, 2 puntos y 3 puntos. Yo justamente quiere decir que he dividido esto en 3 partes. Ahora marco acá con la escuadra el primer punto, que el segundo punto. Entonces uso esta manera de regla. Las diagonales ahora serían así, los puntos serían acá, aquí y aquí. Si se compara esto con esto, se verá que este ángulo es mayor, ¿no? Este ángulo de aquí es mayor que este ángulo de aquí. Quiere decir que aquí, si opto por hacerlo de 3 anillos solamente, va a ser el plato, va a ser más echado. Si lo hago de 4 anillos va a ser medio parado, de 3 anillos va a ser bien echado. Y otra consecuencia es que va a tener menos altura, va a tener 1, 2, 3, 4 veces esta altura en vez de 5 veces esa. Entonces,
como la altura aquí habíamos quedado que era 4 centímetros, va a tener 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16. 16 va a ser hasta aquí, mientras que va a ser hasta acá, mientras que el otro era hasta aquí, va a ser más bajo. Va a ser más bajo, va a ser un plato así de esta altura, el otro era más alto. Bueno, vamos a ver, vamos a tomar una decisión si hacemos de 4 anillos o de 3 anillos. He hecho varias alternativas, a ver si lo puedo explicar. Esta es la línea del centro, siempre es la línea del centro. Y hacia aquí he desarrollado unas alternativas y hacia aquí a otras. ¿Cuáles son las alternativas? La primera era usando una base que va desde acá hasta acá, ¿no? O sea, la base iba a tener este tamaño. En base a este tamaño he desarrollado con 4 anillos, ¿no? 1, 2, 3, 4, bueno, 5 anillos podría decir, pero es que son 4 adicionales a la base, ¿no? Y aquí desarrollé con 3 anillos, ¿no? Con un anillo menos. Entonces aquí se ve que el ángulo aquí era bastante empinado, aquí el ángulo es más bajo. Luego dije, ¿cuál es el efecto de disminuir un poco la base? En lugar de que sea desde aquí hasta acá, hacemos que sea solo desde aquí hasta acá, que también es una base razonable. Entonces repetí a este lado la figura de los 4 anillos y aquí la de los 3 anillos. El efecto es que cuando la base es menor, el ángulo es algo más echado. Ustedes verán que este ángulo es mayor, o sea, este ángulo de aquí es mayor que este, aquí está más echado, ¿no? A la prueba está que aquí, en lugar esto principia acá y ya se está uniendo, o sea que quiere decir que estas segundas líneas son más echadas que las primeras, ¿no? Repetí luego la misma figura al otro lado, pero con un anillo menos, ¿no? En lugar de 4 anillos, en adición a la base, 3 anillos solamente. Y partiendo tanto desde la base ancha, desde aquí hasta acá, como de la base pequeña, que es la que tiene las líneas punteadas. Se ve que cuando es 3 anillos, el ángulo es menor. Por ejemplo, aquí con la falsa escuadra, yo puedo repetir este ángulo, trato de reproducir este ángulo, el ángulo incluso el más inclinado, el más echado, cuando son 4 anillos, ajusto acá y este ángulo lo llevo acá, entonces vemos que es más empinado, ¿no? Comparando esta línea con esta, se ve que aquí el ángulo es menor, ¿no? Entonces quiere decir que cuando se hacen 3 anillos es más inclinado y a su vez si se parte de una base un poco más pequeña se inclina más. Finalmente estas dos, lo de los 4 anillos lo he descartado porque me parece que no corresponde, perdón, lo de la base ancha lo he descartado y me he ido por la base un poco más angosta y he marcado en esta hoja, en esta tabla, las dos alternativas, cómo sería con 4 anillos y cómo sería con 3 anillos. Entonces, otro efecto que tiene es que cuanto más anillos es más alto el tazón, cuanto menos anillos es más bajo. Y en contrapartida a eso, cuanto más anillos tiene, más empinado es, y cuanto menos anillos tiene, más echado es, ¿no? Entonces acá he marcado esta alternativa que es con 3 anillos, base angosta y 3 anillos. Esto es la línea de centro. Línea de centro, o sea, esta es la mitad del tazón, la otra mitad se desarrolla para el otro lado. Y luego he marcado acá, esta lo voy a hacer línea punteada, cuando es con 4 anillos,
Entonces ahí se ve, ahí se puede apreciar. Con 3 anillos se llega hasta esta altura y el plato es echado. Con 4 anillos es más alto, pero más empinado. Ahora, otra característica que tiene es que con 3 anillos el anillo es más ancho. Comparen ustedes este tamaño contra este tamaño. Quiere decir que yo tengo más juego, porque no tengo necesariamente cuando se tornee que seguir este contorno. Por ejemplo, yo, para que sea más echado, podría hacer una cosa así, ¿no? O sea, tengo bastante más juego en esto. Si quisiera más empinado, podría ser así, dentro de esta misma alternativa. O sea, el ancho del anillo me da más oportunidad de juego que aquí. Aquí también tengo esa oportunidad de juego, pero más restringida porque tengo menos. Si esto lo hubiera hecho, digamos, en lugar de con 4 anillos, con 5 anillos, llegaríamos hasta acá, pero esto sería muy delgadito y entonces ya cada vez me restringo más. Cuanto más subo, finalmente esto terminaría por ser una cosa muy delgada y ahí no tendría ninguna alternativa. Simplemente lo que manda eso sería el tazón. Lo único que podría hacer es nivelarlo, tornearlo, pero ya no le podría cambiar ninguna inclinación. Aquí me dan más alternativas de hacer. Entonces yo creo que esta es la que vamos a hacer. Ahora, el ángulo de corte famoso es este ángulo. Precisamente es este ángulo. Y lo voy a marcar acá. Es este ángulo. Lo marco aquí con la falsa escuadra. Queda marcado. Entonces, este es el ángulo. Quiere decir que la cuchilla, acá, la cuchilla va a tener que entrar en ese ángulo. Acá tengo lo que va a ser la guía de la cuchilla. Esta guía es una cuchilla que usé, esta es una guía que usé para otro torneado. Aquí habían 2 ángulos distintos para otra pieza. Cada pieza tiene su ángulo particular. Esto va en el soporte, aquí viene el soporte de la herramienta, para sujetar la parte de abajo. Aquí tiene una canaleta, esto agarra la pieza y luego yo la cuchilla, como si fuese esta cuchilla, yo la manejo así. Cuando vaya a cortar, cuando esto esté así, esto esté en el torno, yo voy a poner esta herramienta aquí cerca del torno, digamos, aquí ya voy a haber marcado los anillos, y esta, digamos que fuera la cuchilla, entonces aquí yo comienzo a cortar. Y este ángulo impide que yo, si lo podría hacer a mano también, y esto se me movería. Entonces esto es una camisa de fuerza que me obliga a ir siempre con ese mismo ángulo, no solamente para este anillo, sino para cada uno de los demás. Ahora bien, como dije, esto es un trabajo anterior. ¿Cuál es el ángulo aquí? El ángulo aquí no es ninguno de estos. Vean, este es el ángulo. Para este trabajo en particular, el ángulo va a ser este, y lo voy a marcar de una vez para que con ese, y aquí lo marco también por si acaso, para tener siempre 2. Entonces, este va a ser el ángulo de ataque de la cuchilla. Yo voy a tener que rellenar esto para no estar, porque aquí voy a cortar así y así, para no debilitar esto. Antes voy a rellenar, o sea, voy a meter una madera aquí un poquito más delgada y relleno esto y relleno esto. Y una vez que eso esté relleno, pongo en la sierra circular y corto esto con este ángulo. Y son 2 paralelas. ¿Por qué 2 paralelas? Porque para poder tener más juego para los anillos interiores, cuando vaya a presentar, esto se va moviendo así. Entonces, si es muy interior, no tengo que mover la pieza muy hasta acá, porque ya tengo esta línea. Entonces, basta con hacerlo así. En cambio, cuando
voy a hacer el primer anillo, si estuviera solamente esta línea, tendría que sacar la pieza hasta acá, lo cual ya debilitaría un poco, entonces la tengo así. Por eso es que tengo dos anillos, dos líneas, dos surcos. Son completamente paralelos y me ayudan en el trabajo. Bueno, entonces la siguiente tarea es rellenar estos ángulos previos de otro trabajo que ya no me sirven, ya está terminado, y con la sierra circular hacer este corte y este corte. Una vez que esté de otro lado, yo ya puedo, como aquí ya tengo marcadas aquí yo ya tengo marcada los diámetros, ¿no? Entonces el primer diámetro es acá, el segundo diámetro es aquí, el tercer diámetro es aquí. Entonces yo con este compás ya puedo saber cuál es el diámetro del primer anillo. Como una referencia voy a primero marcar el diámetro de la base. La base va a ir hasta aquí en su parte inferior, entonces esto me sirve para marcar la base. Yo pongo esto aquí, como ya marqué el centro ya lo había marcado antes y es este de aquí. Entonces yo ya puedo trazar lo que sería el círculo de la base. Esto no es un círculo de corte, simplemente es un círculo que me dice cómo va a ser la base. Luego, acá tengo el primer círculo, que será así, desde aquí hasta la línea de centro. Por si acaso lo voy a ir marcando ya. El primer círculo de corte ya es este. Como referencia tengo que el anterior círculo, que es, ya no se ve muy claramente, entonces vamos a volver a marcarlo.
tercer círculo va a ser este, desde aquí, desde la línea del centro hasta este punto. De una vez marco. La marca no tiene que ser milimétrica porque finalmente esto va a estar en el torno y esto es lo que yo voy a poner la cuchilla en un punto y eso es el que va a mandar para todo el resto del círculo. O sea, la línea es como una referencia para tener una idea visual. Me bastaría marcar el centro, este punto, este punto, este punto y otro aquí y no haber marcado los círculos, pero simplemente el círculo es para facilidad de trabajo y para que sirve también para propósitos explicativos, así se explica más claro con el círculo. Finalmente vamos a seguir con el siguiente anillo. No, perdón. Acá, desde la línea del centro hasta acá, hasta este punto de aquí. Nuevamente al centro. Vamos a marcar ya está. Entonces esto sería la base, vamos a llamarle 1, esto sería 2, 3 y 4. Ahora, cortes, va a haber un corte aquí, 1, otro acá, 2, otro acá, 3 cortes nada más. Este corte va a tener un ángulo tal que cuando llegue al otro lado del tablero, este corte va a haber llegado hasta acá, o sea, la inclinación va a ser así, o sea, este no es corte, esto es referencia simplemente. Los cortes son 1, 2, 3, y aquí, claro, evidentemente aquí habría un quinto corte, un cuarto corte, pero ya está cortado, pues, ya está cortado, claro, si el tablero hubiera sido más grande, aquí también habría un corte. Dicho sea de paso, este último anillo no va a tener, como aquí está recto, ya no es necesario que tenga el corte. Va a salir recto. En rigor yo debería cortarlo aquí también en esta esquina y obtener el mismo ángulo, pero eso ya lo hago con el torneado, ¿no? Entonces, esta es la figura completa.
Va a tener esta cantidad de anillos, 1, 2, 3, 4 anillos que se montan sobre esta base, en realidad la base. Esta línea de aquí es la parte inferior de la base, o sea, el fondo de la base, lo que estaría en este lado. Esta línea de acá es la parte superior a este nivel, ¿no? Entonces, sobre este nivel se va a comenzar a armar el tazón y va a tener 1, 2, 3 niveles más, va a llegar así, va a ser bastante abierto, plano, que era la idea como se quería. Bueno, eso sería todo entonces.